todos a esta Semana de la Ciencia y de la Innovación y en concreto a esta sesión que hemos preparado desde la Universidad Camilo José Cela para todas las personas que estén interesadas un poco en profundizar en el tema en cuestión que hemos presentado y por el que os habéis apuntado algunos de vosotros. Mi idea es que esto sea lo más interactivo posible. Además, esto va a ser realmente un avance de los casos de la investigación en la que estamos dando. Voy a darle a compartir la aplicación. A ver, aquí. Yo creo que es interesante porque es una manera distinta de ver pues el confinamiento, ¿no?, que hemos sufrido todos. O sea, nos ha conectado una persona más. A ver, un momentito. Vale. Se nos ha conectado Laura Matesan. Bueno, yo creo que ya podemos empezar la sesión que vamos a impartir. Yo, en primer lugar, que soy Jorge Gallardo, director del grado en Comunicación de la Universidad Camilo José Cela y el director adjunto de Espejo Público en Antena 3. Trabajo para Antena 3 Noticias, así que tengo ese doble perfil académico y profesional que tanto enriquece a nuestros estudiantes, porque yo cuando era estudiante, cuando tenía un profe que se dedicaba al ámbito, ¿no?, del audiovisual, que es mi sector, pues me emocionaba, ¿no?, el doble. Y luego Miguel Sánchez Jiménez, que es un tutorando, está haciendo un trabajo final de máster precisamente sobre uno de los asuntos que vamos a plantear hoy. Así que bueno, sin más dilación vamos a comenzar. Lo que sí os pediría es a aquellos que estáis conectados, que interactuéis, que preguntéis lo que queráis. Vamos a hablar de audiencias, vamos a hacer un pequeño avance de contenidos y yo creo que es interesante lo que vamos a ver y no todo el mundo nace sabiendo y probablemente tengáis dudas sobre audiometría, sobre datos de medición de audiencias, sobre spots, lo que queráis. Estoy tanto yo como Miguel a vuestra disposición para aclarar vuestras dudas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Os había preparado breve, una breve presentación. Un segundito que me voy a silenciar aquí los chats que me están volviendo locos. Y voy a ampliar esto. Tenía una pequeña presentación muy sencillita donde realmente vamos a hablar sobre el análisis de la publicidad televisiva durante el confinamiento en España por el COVID-19. Ahora estamos preparando los papers para entregar precisamente dos investigaciones que van en esta línea. Y lo que vamos a hacer es un breve adelanto de las principales conclusiones de estas investigaciones. Y ahora que estamos redactando el confinamiento, cuando redactábamos el confinamiento y hablamos del confinamiento en España, del lockdown en todo el planeta, ya tenemos dudas de si poner o no el primer confinamiento, porque es muy probable que vamos a tener un segundo confinamiento. Pero cuando empezamos a redactar y a plantear esto, en ningún momento nos llegamos a plantear que podíamos volver a tener otro confinamiento. O sea que es muy probable que estos resultados a lo mejor haya que compararlos con el segundo confinamiento. O esperemos que así no sea con un tercer confinamiento. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que sí está claro que si no llegamos a un confinamiento en 1 o 2 semanas nuevo, sí habrá medidas restrictivas muchísimo más notables referidas al ámbito del cierre de todos los comercios para evitar la movilidad y que la gente salga de sus casas, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias del confinamiento han sido claras. Nadie se esperaba, ¿no? Ninguno de los que estamos en esta sala nos esperábamos la posibilidad de que nos fuesen a nuestras casas porque íbamos a estar sufriendo una pandemia. Entonces, en este sentido, el confinamiento hay que tener en cuenta
que ha supuesto y ha generado consecuencias en nuestras vidas, ¿no? Emocionales, psicológicas. Conozco mucha gente que nunca había tomado ansiolíticos y que tuvieron ansiedad, no crisis de ansiedad, pero una situación de ansiedad, de desasosiego, insomnio, y eso también ha derivado en consecuencias físicas, ¿no? Tantas semanas en casa sin salir del hogar, pues, complica mucho el desarrollo de tu día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte, entre comillas, de empezar, de ir a trabajar muy pronto a Antena 3. Estuve realmente solamente una semana y media confinado, sin salir de casa, y a la semana y media ya empecé en los turnos presenciales, porque éramos personal esencial, los informadores, y teníamos que ir a trabajar. El programa, además, de hecho, nunca paró, pero sí se dividió la plantilla en dos equipos. Bueno, entonces esta situación de confinamiento afectó a nuestra forma de consumo. Estamos ahora hablando muchísimo de cómo ha caído la economía en España, y todavía no sabemos cómo va a ser la recuperación, y ni mucho menos si vamos a recuperar esos sectores como el turístico, o obviamente se recuperará. El problema es ver cuándo se recuperarán estos sectores. Pero bueno, en todo caso, nos encontramos ante una caída de la economía, pero sí es cierto que durante el confinamiento se ha producido una caída del consumo en determinados sectores. Por ejemplo, Amazon ha disparado las ventas por Internet, porque no había manera de conseguir un objeto. No podías ir al Corte Inglés, no podías ir a la tienda del barrio a comprar un papel y un lápiz, una goma, pero Amazon sí te lo podía traer a casa, ¿no? Entonces también están cambiando nuestras costumbres. Pero bueno, obviamente ha subido el consumo de productos de alimentación, subió el consumo de productos de belleza, y aquí es donde viene, ¿no?, nuestra parte. Se disparó el consumo de televisión, que se batieron récords mundiales en todos los países, y por supuesto en España, el consumo más alto desde que se mide la televisión con audiometría, cuando muchos decían que la televisión era un medio que estaba ya de capa caída, que está muerto. Bueno, pues quién nos iba a decir que gracias a una pandemia mundial íbamos a conseguir datos de audiencia tan elevados, ¿no? Y claro, cuando está todo el mundo en casa encerrado, pues ya me diréis cuáles son las alternativas de ocio. Estoy hablando de la televisión tradicional, que es la televisión comercial, la televisión que tiene spots, la televisión que vive a través de la emisión de esos y anuncios de 20 segundos. Y los servicios por streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO, A3 Player, es cierto que también se dispararon, porque la gente buscaba todo tipo de formas de consumo. Mira, muy buena pregunta la de Laura. Pero espera, es que como tengo otro chat de moderadores, ¿consideras que también ha aumentado la audiencia en el medio radio? Pues mira, no te puedo decir con datos reales. En España mide la audiencia el Estudio General de Medios, se mide a través de encuestas. Las encuestas no se realizaron durante la pandemia. Y ese tipo de datos que dependen de las encuestas no son tan creíbles, o no se pueden tener tan. Pero si hubiese que valorar medios que sí ascendieron en su consumo, yo a la radio no la pondría como un medio que incrementó notablemente y considerablemente el consumo. Sí, diría, pensando en el ámbito de los nuevos medios, que los podcasts sí se dispararon, el consumo de podcasts. Porque pensar que la radio ahora tiene un consumo muy elevado. La gente a lo mejor está conduciendo, cuando estás fuera de casa, pero durante el confinamiento todavía no hay ningún estudio hecho. O sea que, Laura, es una buena línea de investigación a tratar. Tengo una alumna que de hecho está investigando el tema de los podcasts y relacionado con los géneros tradicionales en las radios tradicionales, pero no orientado hacia el ámbito del confinamiento. Pero sin duda es un elemento también a tratar y a estudiar. Laura, gracias a ti por preguntar, porque las preguntas siempre nos enriquecen a todos, me enriquece a mí porque también te hace pensar y dices, bueno, ¿y qué ha pasado con la radio? ¿No? Es verdad.
sí, ni de lejos si ha subido el consumo de la radio es algo que esté vinculado con la subida espectacular del consumo televisivo. Bueno, entonces, claro, hablando de la televisión, en este consumo exacerbado que se ha producido de la televisión, ¿cómo está afectando o cómo ha afectado eso a toda la publicidad? ¿Y cómo ha afectado concretamente a toda la publicidad en televisión? Porque nos encontramos con una economía que está de caída, pero una televisión que cada vez tiene más espectadores porque está todo el mundo obligado a verla prácticamente, ¿no? Está todo el mundo confinado y tiene que ver la televisión no por obligación porque hay más cosas que puedas hacer de ocio, pero lo fácil es poner la tele a ver qué es lo que están poniendo. En un contexto en el que la gente y los anunciantes tampoco querían invertir y se produjeron grandes desinversiones, es decir, empezaron a retirar dinero los departamentos de marketing y de publicidad precisamente porque sabían que no iban a venderse determinados productos. Pero eso no quita que sí es cierto que fue una oportunidad por parte de las marcas al saber que más personas cuantitativamente iban a estar viendo la televisión y podían ver. Pero claro, estamos en una espiral compleja. Entonces, ¿qué tipo de investigación es la que hemos desarrollado por parte de nuestra universidad? Bueno, pues tenemos dos investigaciones abiertas. Una primera es una investigación que hemos realizado de manera conjunta con la Universidad de Salamanca y la segunda es una investigación que está realizando un alumno, un compañero, Miguel, que está ahora mismo conectado y enseguida os hará un adelanto de la investigación que está realizando para su trabajo final de máster y que vamos a intentar también que tenga su correspondiente publicación y difusión. Profundizando en la investigación de la Universidad Camilo José Cela junto a la Universidad de Salamanca, esta investigación la está liderando el profesor doctor Carlos Arcil, también está colaborando con nosotros David. Y bueno, somos tres personas las que estamos participando en esta investigación y lo que vamos a hacer es centrarnos concretamente en el funcionamiento, en la presencia de los spots durante el confinamiento más duro que hubo en España, vinculados al ámbito sanitario. Entonces, fijaros, la muestra que hemos recopilado, ya tenemos toda la muestra recopilada, es una muestra muy, muy amplia porque hemos recopilado todos los spots que se han emitido en televisión comercial. Nos hemos centrado esos en Telecinco y en Antena 3, las dos grandes televisiones comerciales y privadas de este país, porque como bien sabréis, Televisión Española, la 1 es la tercera cadena pública, pero por ley no puede tener publicidad. Entonces, no tenía sentido no recabar o centrarnos a lo mejor en patrocinios o presencia comercial de muy, muy reducida. Nos hemos centrado en estas dos grandes cadenas y hemos cogido como muestra todos los spots publicitarios de Telecinco y de Antena 3 y el resultado cuantitativo del número de telespectadores. Ahora os enseñaré cómo es la aplicación de medición de audiencias y cómo hemos extraído esos datos. Fijaros que la muestra va a ser muy amplia, porque hemos cogido todos los spots desde el confinamiento, desde el día del confinamiento, sábado 14 de marzo, hasta la entrada a la fase 0, que fue el domingo 3 de mayo. Luego cogimos 50 días antes del confinamiento, 50 días después del confinamiento y el mismo periodo del confinamiento hace un año. Y estamos ahora mismo tratando estos datos. No tenemos todavía ni siquiera una predicción de algunos resultados que puedan salir con respecto a esto, pero esperemos que en un mes podamos ir mostrando algo. Sí es cierto que obviamente durante la extracción de datos empiezas a observar algunas cosas, empiezas a observar que hay mucho spot publicitario relacionado con el insomnio. Pues pongo aquí esta fotografía y es cierto que es que la demanda de este tipo de productos y de fármacos pues obviamente se dispararon durante el confinamiento. Y bueno, es casualidad o no es casualidad, se anunciaron más somníferos o más tipos de este tipo de productos con respecto a hace un año.
Pues en breve lo sabremos. Yo siempre digo, cuando alguien recopila los datos, puede tener una intuición previa de lo que puede estar pasando. A nosotros nos da la sensación, obviamente, de que hay un incremento, por supuesto, de spots relacionados con ámbitos saludables y sobre todo relacionados con el ámbito de la falta del problema para concebir el sueño, para conseguir el sueño. Y luego otros tipos de anuncios que antes eran inexistentes, muy relacionados con la comunicación institucional pública y que encontramos reflejados en esos mensajes tanto del gobierno educándonos a todos con el lavado de manos, con mantener la distancia de seguridad, hasta mensajes de Cruz Roja pidiendo ayuda también para los que sufren el coronavirus en países que tienen menos recursos y pasando por mensajes institucionales de medios como el grupo A3 Media, comprometiéndose con el turismo, con la restauración y con todos los que lo están pasando mal, con mensajes también para educar socialmente en sanidad a la gente. A ver, Sergio dice, ¿sabemos en este momento qué porcentaje de la gente continúa expuesta a la televisión de contenido abierto, teleabierta, y cuántas personas consumen televisión en streaming? Pues mira, Sergio, la televisión se mide, se sigue midiendo igual, es decir, se mide a través de audímetros. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a acabar la última, de explicaros en qué consiste la segunda investigación y como vamos a entrar en la web donde se habla de audiencias, os hago un breve resumen sobre las audiencias, que yo creo que con eso te voy a responder. Y luego ya damos paso a Miguel para que explique esta parte de investigación, que es la que está más avanzada, más enrollada y de la que hoy vais a poder por lo menos sacar algunas conclusiones más concretas porque la otra está todavía en fase de construcción y estamos todos en SPSS. Bueno, pues la segunda investigación la estamos realizando con nuestro doctorando, que lo tenemos aquí conectado, Miguel Sánchez Jiménez. Es un trabajo, yo simplemente soy el director de su trabajo final de máster, en el máster de Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, también de la Universidad Camilo José Cela. Y aquí sí se analiza la publicidad durante el confinamiento, pero en un ámbito más general. Es decir, luego lo veréis, nos lo explicará él, pero se va a centrar muchísimo más en saber cuánto ha subido cuantitativamente el consumo de los spots, si hay más o menos variedad en los spots y una comparativa sobre lo que ha sucedido también en la publicidad digital. Es muy interesante. Ya veis, enseguida os lo va a contar. A bote pronto no, pues uno pensaría, han podido bajar los anuncios de coches, ¿no? Porque ¿quién se va a comprar un coche durante el confinamiento? ¿Quién tiene ganas de comprarse un coche de gama media baja, como puede ser un Kia, ¿no? Por de 1.100 euros, si ni siquiera tienes que salir de casa, si te acaban de echar de tu trabajo. Es decir, que se ha dado un poco una situación de contrasentido en tanto en cuanto, por un lado, sabíamos que había más gente viendo la tele y que los anunciantes podían llegar a muchísimas más personas, pero que los anunciantes, muchos, no podían vender nada porque sabían que la gente no tenía capacidad económica o que había modificado sus hábitos de consumo y, por tanto, ¿para qué quieres un patinete eléctrico si no puedes salir de tu casa en 2 meses? ¿O para qué quieres una bicicleta si todavía no sabes cuándo puedes comprarte la bicicleta, ¿no? Y se dio, por ejemplo, fue imposible durante el confinamiento comprar pesas, imposible. Comprar el pack de Decathlon, imposible. Cuando empezaron a salir las fases y se empezó a ver que podías ir en bicicleta, todas las bicicletas agotadas. Es decir, que el hábito de consumo de la sociedad ha ido muy en función de las normas y me está escribiendo muchísima gente en las últimas horas preguntándome que cuándo nos confinan, ¿no? Y yo digo, bueno, pues puede ser este viernes o el siguiente. Están las autoridades valorándolo. Epidemiológicamente ya os digo que deberíamos estar confinados ya, porque nos lo dicen todos los expertos. Pero bueno, hay que valorar entre economía y salud y buscar un equilibrio, ¿no? Y bueno, y ahora ya respondiendo antes de que Miguel nos cuente su investigación, os quiero enseñar, voy a compartir con vosotros la pantalla
Un momentito. Aquí. Vale, esto que estáis viendo aquí es Instagram Analytics. Es la empresa, Kantar Media, es la empresa que mide las audiencias de televisión. Entonces, todos los días, pues tenemos acceso a las audiencias de televisión. Pues, por ejemplo, ayer Telecinco hizo un 14,2 y Antena 3 hizo un 13,7. Esto es cuota de pantalla. La gente que estaba viendo la televisión ayer, ¿qué porcentaje vio de media Telecinco y qué porcentaje vio de media Antena 3? ¿Dónde están los resultados que hemos estado valorando? Aquí en anuncios de cada programa de televisión hemos recopilado, a ver por qué tarda, porque son muchos anuncios. Fijaros que hemos recopilado estos datos que los voy a ordenar de mayor a menor. Y fijaros que ayer el anuncio más visto ayer en Antena 3 fue las nuevas lentillas de Hawkers. Fijaros, Hawkers es un producto que nació como algo desde un punto de vista nativo digital, porque eran gafas que se empezaron a vender por Facebook y se ha metido ahora en el ámbito de productos de salud, porque las lentillas ya son productos que pasan a ser de salud y se rigen de una manera mucho más estricta por legislación de publicidad. Y entonces, fijaros, ayer el spot que se emite a las 9:05 de la noche consigue 4.279.000 telespectadores. Para lo que luego dicen que la tele está muerta o está a punto de morir. Sigue siendo ahora mismo, y yo creo que le queda todavía muchísimo eh, tiempo de reinado, en el sentido de que es el medio que más rápidamente impacta sobre tanta población, ¿no? Es imposible. El Rubius puede subir un vídeo y conseguir 9 millones de telespectadores, pero lo consigue en 5 días o en 4 días. Es muy complicado que de manera instantánea 2.300.000 personas vean de repente el anuncio de Hawkers, ¿no? Mirad, el anuncio de la 11 hizo 3 millones de telespectadores y bueno, el nuevo iPhone, fijaros que Apple tampoco era muy de hacer publicidad, pues a las 9:45, 2.760.000 personas. Estos son spots. Aquí vienen los horarios y este es el número de telespectadores en millones que ha visto cada anuncio. Bueno, fijaros que la muestra de cada día pues es larga, 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 y hemos estado trabajando con esta base de datos. Ayer el anuncio menos visto de Antena 3 fue partycasino.es o uno de McDonald's Happy Meal que fue a las 7:28 de la mañana. También depende de la hora a la que se emita. Y bueno, ahora es verdad que se están distorsionando los datos que se están produciendo y que se están recabando porque ahora hay un confinamiento en toda España. A las 12 de la noche está todo el país en casa. Y en Madrid hasta las 12 y en otros sitios, en otros puntos de España, pues incluso las 9 es el toque de queda, creo que en Asturias. O sea que cada vez vuelve a haber más gente viendo la televisión y está subiendo un poquito el consumo porque la gente está obligada a estar en casa. ¿Vale? No hay planes alternativos para salir. Y si estás en casa, te puedes poner Netflix, te puedes poner cualquier otro contenido o puedes ver la televisión tradicional. Con respecto a la pregunta de Sergio, ¿qué porcentaje de la gente consume la televisión de contenido abierto? Bueno, ahora mismo la media de personas, de españoles que están viendo la televisión en prime time, sobre las 10:30 de la noche, es de entre 17 y 20 millones de telespectadores, que no es un malo. Es decir, la gente sigue viendo la televisión en España. Sí es cierto que si lo comparamos con el dato de hace 9 años, probablemente hace 9 años a las 10:30 de la noche, en lugar de 20 millones, sí nos podíamos encontrar con 30 millones o con 29 millones de personas viendo la televisión en prime time. Es algo que habría que chequear, os estoy diciendo los datos así un poco a ojo. Pero claro, es cierto que ahí hay 9 millones de espectadores que se han perdido de la televisión porque se han perdido por otras pantallas, han ido a otras pantallas de televisión. Y luego, respecto a lo que aseguras de
de cuántas personas consumen televisión por streaming, es un dato que no se conoce y que no se está midiendo. Estos datos que yo os estoy facilitando son datos que salen de los 4.700 audímetros que están repartidos por todo el país, que están repartidos además con criterios sociológicos, y esos 4.700 audímetros representan a 4.700 hogares. Y el universo en España es de 44 millones de españoles aproximadamente. Para 44 millones de españoles de universo tenemos una muestra de 4.700 audímetros que a lo mejor pueden representar a unos 15.000 españoles si ponemos que hay una media de 3 personas por hogar muestral de la empresa Kantar Media. Así es como se está midiendo la audiencia. Y esto mide la televisión tradicional. La emisión lineal, la emisión en diferido hasta 7 días después y la audiencia sobre redes sociales. Eso es lo que está midiendo hoy por hoy Kantar Media en España. Entonces, lo que nos comenta sobre el streaming Sergio es una muy buena pregunta porque ahora mismo los datos de streaming y de visualizaciones son privados. Es decir, cada compañía tiene sus datos. Por ejemplo, Antena 3 ha batido récords de visualizaciones con Veneno, pero no han dicho, no ha salido a la luz ni se ha dicho cuántas personas han visto su serie Veneno en A3 Player. Si sabemos, la gente que ha visto Veneno en abierto en lineal cuando se emitió de manera gratuita en Antena 3 el domingo por la noche, hace 2 domingos, para ser exacto. Pero las compañías son datos que prefieren guardar. Netflix, por ejemplo, no hace público la gente que ha visto un programa o que ha visto. Si es verdad que el Ministerio de Industria publica el número de suscriptores, de gente que está suscrita, pero eso no te ayuda a hacerte una idea de cuánta gente está de manera activa consumiendo esa plataforma todas las noches, ¿no? Pero la CNMV sí es verdad que está publicando por lo menos el tema de suscripciones. Y no sé si tenéis alguna otra duda con respecto a esto de las audiencias. Si tenéis duda con respecto a las audiencias, os la matizo ahora, me la podéis hacer ahora. Y si no, avanzamos. A ver, Laura, entiendo que con el aumento de audiencia, la diferencia de registro entre las franjas horarias más vistas y menos vistas, el coste del GRP ha aumentado considerablemente. ¿Ha sido así o se ha mantenido? Pues mira, Laura, es muy buena pregunta y demuestra además que controlas mucho el sector publicitario y cómo funciona la televisión. Es cierto que han bajado los precios porque ha bajado la demanda de anunciantes. Os estoy hablando de los dos peores meses. Y nosotros eso lo notamos cuando estamos en un programa en directo que vemos que tenemos menos anunciantes. Y en plena pandemia, Espejo Público pasó de tener cortes publicitarios de 15 minutos a tener cortes publicitarios de 5 minutos. Entonces, en ese sentido, pues los precios bajaron y, bueno, pues hubo anuncios de todo tipo, pero muchísimo más cortos. Entonces, para conseguir el impacto que lo que tú nos comentas de GRPs está aquí. No, aquí abajo. Vale, que el GRP, para hacer una traducción rápida, pues es el impacto, ¿no? que tiene un spot sobre la sociedad y como una especie de valoración entre impacto y coste, ¿no? Fijaros que Hawkers le funcionó ayer fabulosamente. De hecho, os preguntaría si estabais al tanto de que Hawkers estaba haciendo lentillas. Yo sí estoy al tanto porque se han anunciado, han hecho telepromoción en el espejo público y además utilizo lentillas. Pero obviamente yo creo que es un dato muy, muy bueno el que hemos visto aquí de 4.300.000 personas. Pero bueno, es cierto que yo no trabajo en el departamento comercial de marketing y de contratación de GRPs. Para la gente que nos esté escuchando, en televisión no se compra un spot, ni se compran 2 spots, se compran GRP, se compra. Y es buena pregunta porque ya haber dicho, bueno, pues pago por lo mismo que pago, voy a llegar a más gente, tengo que pagar más o tengo que pagar menos. Entonces, en este sentido, más que
más que haber hecho el enfoque por aquí, el enfoque ha ido más en los primeros meses de confinamiento, pues por conseguir anunciantes como fuera, porque se nos habían ido muchísimos anunciantes por la crisis. Sí, ha habido hubo muy poca demanda de publicidad. Pero pensad que es que las empresas levantan el pie del acelerador porque el ciudadano levanta el pie del acelerador. Si no hay consumo, la publicidad es lo primero en lo que se nota una crisis. De hecho, antes de que llegara la crisis del 2008 a España, empezaron las televisiones ya un año y medio, 2 años antes del batacazo a notar una reducción en la facturación. El departamento de marketing es siempre el que sufre los recortes. Que puede parecer que es un contrasentido, que al final pensad que si no inviertes en publicidad o no te das a conocer, no incitas al consumo, y si no incitas al consumo no gana dinero tu empresa, entonces cada vez hay menos dinero para marketing y así sucesivamente. Pero bueno, sí, Laura, efectivamente el tema de los precios yo me atrevería a decir que es posible que se mantuviesen y a cambio ofrecías más impacto, más GRPs a los anunciantes. Pero me remito a mi experiencia personal en Espejo Público, donde además de la pandemia, de tener a la mitad de la plantilla, de, de estar trabajando, porque nos recortaron el presupuesto de una manera brutal, brutal. Precisamente por lo que te digo, porque bajaron los ingresos. Pues a esto se suma una cosa que suena anecdótica, pero nosotros cuando tenemos pausas de 15 minutos, pues te da tiempo te vas a la cafetería, que está cerrada, pero te vas a la máquina, te coges unas almendritas por 1,10 €, te coges una Coca-Cola cero, te das un paseíto, ahora hay poca gente por los pasillos de A3 Media, pero bueno, miras el WhatsApp, te pones al día, te escribe un amigo, venga, pues muy bien, pues no sé qué. Son 15 días de verdad, 15 minutos que cuando estás en un programa en directo se agradecen. Pero es que os estoy hablando de cortes de 4 minutos 30 en pleno confinamiento. Pero bueno, también es hablar de publicidad en pleno confinamiento. Pero ahora ha llegado ya el turno de nuestro compañero Miguel. Ya dejo de compartir mi pantalla. Así que Miguel, no te enrolles mucho porque tenemos hasta las 4, que ya me he enrollado yo. A ver, no te escuchamos. Ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora. Venga, pues dale a compartir pantalla y explicas el trabajo final de máster, cómo lo estás llevando. Lo Perfecto. tienes que presentar muy prontito. Sí, sí, sí. O sea que esto te va a servir de práctica. Vale. ¿Veis mi pantalla? Pues espérate un momentito, todavía no. Mm, No, Vale, un segundo. Entonces voy a poner directamente la presentación y ya está. Vale. si no, yo si quieres te guío, que es muy fácil. Sí, no, sí, lo pongo directamente y ya está. A ver, lo primero que, como ha comentado Jorge, en este caso, contestarte, Laura, ha habido una fuga de anunciantes como una bajada, hasta el punto de que yo he medido en televisión los spots del 15 de... Yo he trabajado con el periodo del 15 de marzo al 31 de mayo, que yo he sacado los datos de Instar Analytics, que es lo que os enseñaba, lo que os enseñaba Jorge, y ahí me he dado cuenta que ha bajado, pues, pasando de datos en 2019, 124.174 spots y este año 72.700. Es decir, estamos hablando de una caída del 70,8%, para que te hagas una idea de cómo ha bajado. Vale, ahora sí lo estáis viendo, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Como decía Jorge, yo he puesto periodo de confinamiento, pero al fin y al cabo, después, entre los dos hablando, hemos hablado de eso, de que al fin y al cabo puede ser el primer confinamiento y a futuro
poder comparar estos datos con un segundo o un tercero o lo que pueda haber, esperemos que tampoco mucho más, porque la cosa mejore. Entonces, lo que se planteó fue eso, analizar la publicidad y lo que es también temas de consumo en YouTube y en las principales cadenas televisivas, como en el estudio de la Universidad de Salamanca con la Camilo José Cela, yo me he centrado en Antena 3 y Telecinco durante el periodo de confinamiento. Como os digo, he tratado el periodo entre 15 de marzo y 31 de mayo, ¿vale? Y en cuanto a YouTube, como no podía hacer ha sido una observación mía propia, es decir, trabajo manual, porque no tenemos herramienta que mida los anuncios de YouTube y que diga la publicidad que hay dentro. Entonces, ha sido algo manual y he medido desde el 1 de mayo al 31 de mayo. Como veis, para la televisión tradicional he utilizado a Instar Analytics de Kantar Media. Para YouTube lo que he hecho es hacer una visualización del top 15 de tendencias diarios. Todo esto hecho sin registrarte, es decir, no estoy teniendo en cuenta las cookies. Para que no ver tampoco... A ver, al fin y al cabo me he dado cuenta de que en el mismo día, si tú estás viendo vídeos de gamers o de youtubers, la publicidad que te va a ir saliendo es acorde un poco a lo que estás viendo también, ¿vale? Después he hecho una encuesta online para ver un poco la percepción de lo que es la publicidad en televisión y la publicidad en YouTube. Y he entrevistado a una serie de expertos en diferentes materias relacionadas con el tema de la publicidad en los dos medios. Centrándonos en lo que es las hipótesis que yo me he querido sacar en el trabajo, quería comprobar lo que es si la publicidad en televisión tradicional ha incrementado el alcance cuantitativo durante el confinamiento que hemos tenido. Todo esto por el incremento del consumo, es decir, si por llegar a más gente, si porque ha habido más consumo, ha habido mayor audiencia de esos spots. Después, si la publicidad en televisión ha reducido o no su variedad, no la cantidad, sino la variedad de productos que hay, es decir, la tipología de anunciantes que se han anunciado. Como hablaba Jorge, las marcas de coche, la mayoría se retiraron. En 2019 yo me encontré que en los 100 primeros spots, que es más que nada en lo que yo me he ido centrando, en los 100 primeros spots que han tenido más audiencia de las dos cadenas, me encontré que en 2019 nos encontramos 11 marcas de coche y en 2020 nos hemos encontrado 5. Es decir, estamos hablando de una caída bastante grande. En cuanto a Laura, ¿te refieres? ¿Has descubierto alguna más, además de las que ha mencionado Jorge, en cuanto a marcas de coches o cómo? Es lo que me gustaría saber. Sí, la alimentación y limpieza, al fin y al cabo, lo que ha hecho es ha aumentado de una manera considerable, igual que las aplicaciones de comida a domicilio, que el año pasado no tenían apenas presencia, es decir, estamos hablando de un Just Eat, un Globo, no tenían apenas presencia y este año tienen una presencia bastante considerable. Y el tema de los mensajes gubernamentales, ya sea de quédate en casa o cómo lavarse las manos o algo que hay que llevar o tener cuidado o diferentes, eso, como estamos hablando de mensajes del propio gobierno. También eso, entonces, al fin y al cabo los tipos de productos y tipos de anunciantes ha habido una fuga, pero por la propia naturaleza del producto, es decir, producto o servicio. Cosas que en este confinamiento no se podían hacer, ¿para qué te la ibas a llevar a eso? No, ha habido la fuga, pero por eso mismo, porque no podía, ¿sabes? No podía estar expuesto a ese mensaje cuando no tenía sentido, ¿vale? Después, la publicidad en YouTube, si es más diversa en cuanto a productos que la propia televisión tradicional, también lo he querido comprobar. Y si la publicidad en YouTube se acerca más a los gustos del espectador que la propia televisión tradicional. Primero, centrándonos en lo que es la publicidad tradicional, lo que es la televisión,
como os digo, he querido ver el periodo de 15 de marzo al 31 de mayo y como te comentaba antes, Laura, del 2019, 124.174 spots a 72.701, es decir, que como he dicho antes, casi un 71% de descenso. Pero, sin embargo, yo me he centrado en lo que son los 100 primeros spots de cada periodo en cuanto a audiencia. Y lo que me he dado cuenta es que sí, ha habido muchos menos spots, pero la audiencia, como os digo, de los 100 primeros, ha habido un 11,6% en cuanto a aumento. En el caso de 2020, el anuncio más visto de este periodo ha sido el 16 de abril. Y en el 2019, el anuncio más visto, el 4 de abril. Y como veis, el 16 de abril tuvo 4.200.000 espectadores y en el 2019, el 4 de abril, 3.900.000. Es decir, el anuncio más visto tuvo una caída del 300.000 espectadores. Que estamos hablando de que un 7% de descenso. Aunque haya habido fuga, como decía Jorge antes, hay algunos que también han visto esa oportunidad y han sabido hacerlo también, porque me he dado cuenta también muchas veces, vamos, en lo que es la propia investigación, que hay marcas que no había antes, pero porque son marcas de mascarillas, de cosas de higiene para la propia situación en la que estamos viviendo. Entonces, no tenían sentido antes y ahora han cobrado una especial importancia que, unido también a que, como hablábamos antes, el coste de GRPs ha caído, han podido hacer frente a esa inversión también, porque hay anunciantes que antes no estaban y que a lo mejor no se lo planteaban, pero sí que lo han hecho en este caso por eso, por la propia naturaleza del producto, como decíamos, o porque a lo mejor la inversión era menor comparando en cuanto al alcance que ibas a conseguir. ¿Vale? Como os comentaba, en 2020 he encontrado 72 tipos de anunciantes y en 2019 66. Es decir, como por ejemplo, ads de comida a domicilio o los mensajes gubernamentales, el año pasado no estaban. Y en el 2019 tampoco estaban lo que es la comida a domicilio. Entonces, por eso he visto un aumento de lo que es un 21% en cuanto a tipología de anunciantes. ¿Vale? Después, ahora ya vámonos a lo que es la parte digital, que no ha entrado tanto en materia Jorge. Y eso, yo lo que he hecho es estudiar y al fin y al cabo es una observación que he hecho yo, visualizarme los 15 vídeos más vistos de cada día, del 1 de mayo al 31 de mayo, y en total en 465 vídeos, verlos completamente y anotar qué tipo de publicidad, los soportes en los que aparecía y qué marca era. Si en cuanto a soporte estamos hablando de que puede ser una superposición, que es el cuadrito que te aparece en tu propia pantalla, abajo, un poco. Después puede ser un banner, que es lo que te sale arriba de lo que es la lista de reproducción después. Un true view, que puede ser o antes o después del propio vídeo. Lo que veis que hay veces que lo podéis saltar, otras veces no lo podéis saltar, sino que te pone el vídeo comenzará en 5 segundos. Pues eso es un true view, que puede ser anterior o posterior, que en este caso me he dado cuenta también que dependiendo del formato nos podemos encontrar una marca u otra, porque hay formatos que también son mucho más caros en cuanto a presupuesto también. Por ejemplo, la superposición, que es el formato que más he encontrado en la observación, puedes ver tanto marcas internacionales como regionales, como locales. Locales te estoy hablando de una copistería de barrio o una copistería de una ciudad en este caso, un Colada, un Alcorcón, ¿vale? Estamos hablando de Madrid en este caso. Y, sin embargo, en TrueView te encuentras a grandes anunciantes como un Danone, un HBO o un Netflix. Entonces, son también cosas a tener en cuenta en cuanto a tipología de productos que nos vamos a encontrar en televisión, que es otra de las cosas que os hablaba en cuanto a hipótesis. Después, lo que es el estudio que he hecho de los 465 vídeos, me he encontrado con 169 anunciantes, como por ejemplo, que pongo ahí, Save the Children, HBO, Netflix, Dodot, Shane.
pero de esos 169 anunciantes, yo me he encontrado 54 tipos, como por ejemplo ONG, una plataforma digital, ads de ligue como Badoo, que lo podemos encontrar me lo he encontrado en un banner, me lo he encontrado en una superposición, me lo he encontrado en un TrueView, porque como os digo, son marcas que pueden hacer inversión en una parte o en otra. No son tan específicos como no me da el presupuesto para esto, entro aquí, pero necesito entrar porque estoy viendo que ahora mismo el consumo de YouTube ha aumentado de forma exponencial también, porque la televisión ha alcanzado récords históricos desde que se miden las audiencias, YouTube ha tenido también un aumento muy grande. Pero, ¿qué pasa? Que no hay datos de audiencias de YouTube que se midan en ese sentido, sino que como la publicidad digital se mide de otra manera que no es lo que propio audímetro como se puede hacer con la audiencia de televisión. Entonces, a lo que yo he querido llegar es a comprobar las hipótesis, ¿no? Y la hipótesis 1 en este caso, lo de que os comentaba, si la publicidad en la televisión incrementa el alcance cuantitativo durante el confinamiento por el incremento del consumo, la he confirmado. ¿Por qué? Porque al llegar a unos consumos históricos, el alcance que ha habido y los espectadores, como os digo, ha aumentado, aunque haya habido menos spots. Pero el alcance que ha habido y lo que es la propia cobertura ha sido, como estoy diciendo, histórica, debido al propio consumo. Después, la publicidad en televisión reduce la variedad durante el confinamiento, como os he hablado antes. Ha habido fuga de anunciantes, porque es que había presupuestos para los que anunciantes no estaban preparados y se les han caído por lo que hablábamos antes, la propia naturaleza del producto. Han decidido retirar la propia inversión en ese medio. Si la publicidad en YouTube es más diversa en cuanto a productos que la televisión tradicional, lo que os comentaba, sí, se ha confirmado también, porque en YouTube pueden entrar otros tipos de productos que no podrían hacer frente a una inversión en televisión. Aparte de por mucho que quizá por esto también nosotros nos hemos dado cuenta que la diversidad de productos de anunciantes es mucho mayor en YouTube que en televisión tradicional. Y si la publicidad en YouTube se acerca más a los gustos del espectador, yo para esta hipótesis me he centrado en una encuesta online que he hecho a 505 personas, en este caso. Y lo que he sacado de esa encuesta es que la percepción que ha tenido la gente no es que se le acerque a los gustos. También porque uno de los motivos que me daban para la publicidad en YouTube es que hay mucha gente que no lo ve. La mayoría es saltar anuncios, ¿sabes? Entonces, no se acerca tanto a tus gustos porque no estás viendo lo que realmente te están ofreciendo, ¿vale? Entonces, en este caso, yo rechazo esa hipótesis. Aunque como os comento, según los vídeos que yo estaba viendo, hay días que me salían muchos anuncios de videojuegos porque todo era youtubers o gamers comentando un juego. Sin embargo, yo eso no lo puedo confirmar, ¿vale? Entonces, las conclusiones que yo he sacado del propio trabajo, que todavía, como comenta Jorge, ya poquito, pero lo estoy reestructurando algunas cosas y cambiando algunas cosas que se podrían ver, es que muchas marcas se han planteado dónde invertir. Es decir, si invierto en YouTube, porque ahora la gente está viendo mucho televisión, pero me voy a dedicar a intentar meterme en digital porque antes no me lo planteaba o no tenía un presupuesto para marketing digital o para la parte digital, además del propio contenido del mensaje. Es decir, ha habido que tener muy en cuenta cómo te diriges a la gente, porque la gente también está muy susceptible con todo, en este caso, porque no había contenido que no podías pintar una sociedad idílica cuando lo que estábamos viviendo. Entonces, cuanto al contenido del propio spot, había que tenerlo muy en cuenta. Después, la variedad de anunciantes en la televisión tradicional ha caído durante el confinamiento, como os he comentado. Que la publicidad, tanto en YouTube como en televisión, ha aumentado la cobertura y el alcance, porque aunque estabas en casa trabajando o estabas en casa sin prestar atención, sin tener
una actitud activa ante la televisión, la tenías de fondo. Es decir, como comentaba Jorge, era un entretenimiento que decías, vale, sí, me puedo poner a hacer juegos o me puedo poner a hacer algo, pero tenerla ahí era una distracción también, ¿vale? Después, que la publicidad en YouTube tiene una mayor... la publicidad en YouTube versus la publicidad en televisión, hay una mayor variedad de anunciantes en YouTube. Y algo que me llamó muchísimo la atención, creía que era algo que iba a pasar, y lo he confirmado en este caso, era que la percepción de la publicidad durante el confinamiento, como os comentaba, el contenido, ha habido un contenido muy relacionado con la COVID, con mensajes gubernamentales, mensajes de marcas que, en cuanto a la situación que estábamos viendo, como os comentaba Jorge, de mensaje institucional, en este caso que hizo Antena 3, bueno, el grupo A3 Media. Entonces, había que tener muy en cuenta qué es lo que comentabas, porque en la propia encuesta yo también he sacado que la percepción que tenía la gente era que había dejado de confiar en algunas marcas por cómo lo habían hecho en el confinamiento. Es decir, de la manera que habían actuado o si habían retirado o si habían dado un mensaje de ánimo. Hay gente que ha prestado mucha atención a esos aspectos. Y nada, y eso, y espero que un poco haya aclarado. Si tenéis alguna duda, algo que os pueda seguir ayudando, decidme sin problema. Pues muchas gracias, Miguel. Sin duda, te dice, yo creo que sobre... A ver, preguntas de la audiencia. No, no te oigo, no te oigo. Te has quitado el... No te he escuchado lo último. Que yo creo que es un trabajo para sacar buena nota. Bueno, mira, espero. A ver, hay dudas por aquí de Sergio que te dice sobre los mensajes de propaganda para seguir aspectos o alineamientos de higiene. No, estamos hablando en cuanto a mensajes relacionados con la situación en la que estábamos viviendo, no propaganda política. Estábamos hablando de eso, de cómo te lavas las manos, ten cuidado si sales, el famoso quédate en casa. Y eran mensajes como, si vosotros lo habéis visto igual que yo también, muy dinámicos, mensajes que algunos se hacían con propios dibujos porque al fin y al cabo los niños estaban en casa y ese mensaje también tenían que calar en ellos. Así que no, eran más que nada alineados a lo que era la situación en la que estábamos viviendo. ¿Y ¿Y tienes otra pregunta consideras que algunos anunciantes han añadido nuevos valores de marca relacionados con este tema? A ver, Laura, considero eso, que ha habido anunciantes que han tenido que tener muy en cuenta el contenido que reflejaban porque por la situación en la que estaba la gente. Y ha habido que enseñar valores que tenía la propia marca o al fin y al cabo crearlos por relacionarse con ese tema y relacionar el contenido de tu propia marca con lo que estaba pasando. Porque como os digo, no podías pintar una sociedad idílica cuando no era así. Cuando estábamos en una pandemia y cuando estábamos en algo, al fin y al cabo, malo. Y entonces era eso, era tener muy en cuenta el contenido y el mensaje que dabas. Y entonces los valores de marca han tenido que mostrarse o adaptarse a eso. No se te escucha, Jorge. Sí, De nada, ahora. te decía que, bueno, creo que es... Y creo que las conclusiones que se sacan además han sido de manera primero, rápida porque nos encontramos ante una cosa que ha sucedido hace menos de un año, ¿no? Que, bueno, y esperemos que no se repita el segundo Esperemos. confinamiento, aunque todo apunta a ello, pero eso podría ser una futura línea de investigación, o podría poner también en el trabajo final de máster. Pues Pues muchas gracias, Miguel. Y al resto de asistentes, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre las dos líneas abiertas
concretas por parte de la Universidad Camilo José Cela en cuanto al análisis de la publicidad, pues estamos a vuestra disposición. Y si no, pues ha sido un placer compartir con vosotros este momento. A los que ya sois alumnos de la Universidad Camilo José Cela o docentes, pues daros las gracias por haber asistido, y a los que no, pues permitiros a que veáis nuestra página web, que tenemos unos grados y unos investigadores y unos madres que son la bomba, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y un placer haber compartido con vosotros esta horita la Semana de Ciencia e Innovación que organiza la Comunidad de Madrid en colaboración con universidades como la Camilo José Cela. Un saludo a todos. Gracias, Miguel.